Estimados estudiantes, un gran placer para mí comunicarme con ustedes. Hoy vamos a hablar nuevamente, siguiendo nuestro conocimiento o descubrimiento sobre Power BI. Vamos a trabajar una herramienta. Recordemos que Power BI se implementa mucho para lo que es el concepto de minería de datos, es de Microsoft. Es una herramienta muy poderosa en el cual vamos a establecer bases de datos y con esas bases de datos vamos a trabajar muy específicamente cada uno de los puntos. Hoy vamos a ver una herramienta que se llama Power Query. Power Query es un sistema de filtrado y de limpieza de datos bastante interesante. Entonces lo vamos a desarrollar poco a poco. Vamos a ver aquí, dice que Power Query es un motor de transformación y preparación de datos. Realmente agarra la información de grandes bases de datos y lo que hace es un concepto de limpieza. Bueno, dice que Power Query viene como una interfase gráfica para obtener datos de una fuente y un editor de Power Query para aplicar transformaciones. Repito, es una herramienta poderosa en la cual agarra cantidad de información y lo que hace es filtrarla, transformarla y desarrollarla. Esto viene de un término, de una función que es ETL. La función ETL es un acrónico en inglés que es extraer, transformar y cargar información. Eso lo trae la mayoría de las herramientas de Microsoft, digamos, en lo que es conceptos de Excel, conceptos de eh, Azure y otras herramientas del mismo Power BI, en el cual lo que me va a suministrar es algo para conceptos de limpieza completa de todas las herramientas. O sea, si quiero eliminar una columna, que quiero eliminar una información que no es apta para el proceso de investigación que estamos haciendo, la vamos a desarrollar poco a poco. ¿Para qué sirve esto? Digamos, muy importante. ¿Para qué sirve el Power Query? Es un concepto es, primero, extraer información de la unión y conexión de diferentes bases de datos. O sea, yo puedo tener varias bases de datos, ir con esas bases de datos, ir desarrollando o aplicando y consultando y extrayendo información. Después podemos desarrollar y transformar y limpiar la información que no nos sirve dentro de este proceso. Y al final lo que hace es una transformación en un lenguaje específico de Power BI que se llama lenguaje M, en el cual podemos poner como tipo banderas o contexto o filtros en los cuales podemos traer ese tipo de información. Entonces vamos a hacerla para que veamos el comportamiento. Entramos en Power BI, no hay que bajar ninguna otra herramienta. En Power BI Desktop, en ella vamos a encontrar este filtro. Entonces primero vamos a conocerla, de dónde sale. Ya esto lo conocemos anteriormente. Ese es el Power BI normal, que nosotros ya estamos acostumbrados a visualizarlo, donde tenemos un panorama de aquí serían 5 opciones, donde tengo esa línea de procesos, donde tengo otra columna donde vemos concepto del gráfico, las bases, las bases de datos, dependiendo como usted lo demuestre. Tenemos aquí la visualización de las fórmulas, tenemos conceptos de campos y aquí abajo el concepto de página como tipo Excel. Pero donde vamos a tener que entrar es en concepto de consulta. Aquí en esta parte de inicio hay un concepto que se llama transformación de datos en la columna de consultas. Le damos clic ahí y automáticamente nos da la plataforma de Power Query. En Power Query, como lo ven acá, se transforma de igual manera. Tenemos 5 procesos, o sea, tenemos aquí el contexto de consulta. Aquí podemos extraer información. ¿Cómo extraemos información en nuevo origen? Voy a entrar aquí en nuevo origen. Veamos que aquí está para extraer de un Excel, para extraer en SQL, Analysis Server, en textos de la web, en fuentes o data y consulta y hacer una totalmente en blanco. Vamos a extraer uno de Excel meramente para que lo dominemos. Nada más le voy a dar clic a este.
En este caso, igual que Power BI, me da una serie de información, o sea, me va a subdividir y me va a decir de dónde vamos a traer la información. Lo voy a traer de la primera, del que llamémoslo Clear o Clean 1. Al darle la pestañita esa, le doy a aceptar y automáticamente me genera la información. O sea, tenemos 4 columnas donde tenemos elementos que salen, los códigos, la clasificación y el concepto de segmentación. Lo que me interesa es que veamos la plataforma como plataforma. De igual manera tiene varias herramientas. Arriba normal, el concepto de archivo, donde podemos extraer, guardar todo el contexto de información normal que ya conocemos de todas las bases de Microsoft. En inicio, donde tenemos el extraer, nuevo origen, consulta, quitar columnas, elegir columnas, conservar filas, etcétera. Veamos que aquí podemos justificar y manejar, y todo está en un lenguaje de programación, ¿verdad? Entonces eso es importante, y es un lenguaje de Python muy importante. Después estamos otro que dice transformación, dividir las columnas, mover, rellenar, usar primer concepto, trabajar lenguaje R, veamos aquí está, transformar todos los datos aquí en lenguaje de Python. Entramos aquí en la parte estadística, donde podemos maximizar, minimizar, recontar, etcétera, etcétera, todo el concepto estadístico que podemos hacer. El otro es agregar columna, también donde tenemos algunos conceptos de filtro, visión, en vista, nuevamente ahí podemos subdividir, eso ya estamos como más familiarizados. La parte de herramientas y conceptos de ayuda que también los podemos ver. Después esta es la primera segmentación de Power Query. La segunda, la columna donde vemos el consulta, donde vemos la base de datos que sacamos. Aquí si sacamos otro, vamos a ver todas las bases de datos, registrar, ir de una en una, ir filtrando, registrando, eliminando, analizando, quitando, poniendo. Entonces ya no tenemos que estar de un Excel a otro, sino todo lo podemos visualizar en esta columna. Después tenemos la plataforma principal, igual que Excel, tiene un concepto de fórmula, tiene aquí los lenguajes de programación y cada una de las herramientas. Tenemos otro que son las propiedades, concepto de consultas, concepto de propiedades que podemos llamar, paso de aplicación, ver orígenes, navegación, y aquí al final tenemos el concepto de columnas, en esta fila donde vemos la cantidad de filas y columnas que tiene Power Query. Repito, es un sistema totalmente automatizado en el cual que me va a permitir limpieza de nuestras bases de datos para que esas bases de datos tengan relevancia del proceso. Recordemos que la minería de datos, primero tenemos la base cruda, o sea, la data cruda. De esa data cruda tenemos que hacer una filtración, un concepto de limpieza dentro de un proceso. ¿Para qué? Para subdividir en pequeñas datas o en pequeños cúmulos, donde vamos a colocar solamente, meramente, la información dada. Y con este tipo de extractor nos va a permitir mucho a interpretar y analizar todo. Power Query, repito, ahí vamos a hacer algunos ejemplos en otros videos, pero primero quería presentárselo. Veo que Power BI es una herramienta muy poderosa, nos va a permitir interpretar y analizar muchas situaciones. Espero que le haya gustado y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.